Operación militar a gran escala sacude Medio Oriente. Estados Unidos e Israel atacan Irán, caen altos mandos y la respuesta con misiles a otros países eleva la tensión mundial. Guatemalteca en medio de la tensión global. Desde Dubái relata la incertidumbre tras los ataques en Oriente Medio, mientras Guatemala activa alerta consular. Capturan en Jalapa a presunto asesino de mujer embarazada. Ataque deja otro herido y revelan antecedente por un homicidio anterior. Megaproyecto de movilidad toma forma. Construirán central de transferencia en la Roosevelt para ordenar buses del occidente y conectar a miles de usuarios con el aerometro desde 2027. Guatemala conquista el mundo del café. 4 cafeterías nacionales ingresan al ranking global y llevan el sabor del país a la élite internacional. Las conocemos esta noche. La jornada 10 del torneo Clausura 2026 deja resultados clave, movimientos en la tabla y una lucha cada vez más intensa por los primeros puestos rumbo a la recta decisiva del campeonato. Iniciamos la primera emisión dominical de marzo. Gracias por siempre acompañarnos. Soy Paula Osaeta y junto a Sergio Parada en la interpretación de lengua de señas y un gran equipo de periodistas, estamos listos para darle a conocer las noticias más relevantes del fin de semana. Comenzamos. Y por supuesto que lo hacemos con lo que ha acaparado la atención en el mundo. Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Las primeras explosiones se registraron este sábado en el centro de Teherán. En redes sociales circulan decenas de videos que documentaron dichos ataques. Estados Unidos bautizó los primeros ataques como Operación Furia Épica y tuvieron como objetivo a funcionarios iraníes. En las imágenes se observan columnas de humo y edificios ennegrecidos. En otras imágenes se observan misiles lanzados desde un portaaviones estadounidense. Otro de los videos muestra en llamas la oficina de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Dubái. Los ataques ocurrieron luego de 2 semanas de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán. Y como ya veíamos, la tensión escala en Medio Oriente luego de estos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras Teherán responde y la comunidad internacional sigue en alerta. Estados Unidos e Israel atacaron el sábado a Irán con el aparente objetivo de derrocar al régimen. La República Islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo. Varias ciudades fueron alcanzadas por la operación Furia Épica, dirigida principalmente contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masoud Pezeshkian. En una extensa declaración, el presidente estadounidense Donald Trump habló sobre los ataques y enfatizó que el régimen terrorista de Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Hace poco, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo perverso de personas muy crueles y terribles. Group of very hard, terrible people. El dirigente republicano advirtió a los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía que si deponen las armas gozarán de total inmunidad, pero de lo contrario se enfrentarán a una muerte segura. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó una operación conjunta que ellos bautizaron como Rugido de León, contra lo que dijeron una amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán. El ejército israelí reconoce haber atacado cientos de blancos militares iraníes y apuntado a varias reuniones de altos cargos en Teherán. Un oficial militar afirmó que varios altos cargos iraníes han sido eliminados el sábado. Un ataque aéreo contra un colegio en el sur de Irán mató a más de 85 personas, según informó el Poder Judicial iraní,
y en un comunicado el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó el ataque de acto bárbaro, que constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores. Irán anunció el sábado el cierre de todas las universidades hasta nuevo aviso, y Estados Unidos instó a barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio. Y hablemos específicamente de la respuesta de Irán, quien lanzó misiles a Israel. Periodistas reportaron explosiones en Jerusalén y en varias regiones del país, y el ejército aseguró haber detectado disparos de misiles desde Irán. Las autoridades cerraron el espacio aéreo a los vuelos civiles, pero la respuesta iraní no se limitó a Israel. También lanzaron varias salvas de proyectiles contra casi todos los países del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos dispone de varias bases militares. Los misiles surcaron los cielos despejados del desierto, mientras columnas de humo se elevaban desde bases estadounidenses en Manama, Abu Dhabi y Doha. También lanzaron misiles a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. Afirmaron haber repelido ataques contra su territorio. En Emiratos, las autoridades reportaron un muerto en la capital y 4 heridos por un incendio en la emblemática isla artificial de Palm. Y la Media Luna Roja indicó anoche que el balance de muertos por un bombardeo que golpeó una escuela en el sur de Irán se elevó a más de un centenar de personas. Un portavoz del Comando Militar estadounidense en la región dijo al diario The New York Times que son conscientes de los informes sobre daños a civiles como consecuencia de las operaciones militares en curso y que lo estaban investigando. En un comunicado, el presidente iraní calificó el ataque de salvajada, mientras que el embajador de Irán ante las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos e Israel de haber cometido un crimen de guerra. La Media Luna Roja iraní estimó que al menos 200 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en los ataques. Además, este domingo el Pentágono anunció la muerte de 3 militares estadounidenses cuando Irán sigue multiplicando sus represalias en el Golfo de Israel. Por su parte, Donald Trump prometió vengar estas bajas, a la vez que amenazó de muerte a los guardianes de la revolución si no deponen sus armas. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el sábado para abordar la situación en Medio Oriente tras los ataques. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la escalada de violencia militar y pidió el cese inmediato de los combates. Estamos presenciando una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una cadena de acontecimientos incontrolable en la región más volátil del mundo. Seamos claros, no existe una alternativa viable a la resolución pacífica de las controversias internacionales. Y el gobierno de Estados Unidos y de Israel confirmaron la muerte del ayatolá iraní Ali Khamenei, así como de otros altos mandos del régimen en los ataques militares que dejaron cientos de muertos. Irán, por su parte, juró que vengará la muerte de su líder supremo en un claro desafío al presidente estadounidense. Miles de personas salieron el domingo a las calles de Teherán y otras ciudades iraníes para rendir homenaje al líder supremo Ali Khamenei, muerto el sábado en ataques de Estados Unidos e Israel. La televisión estatal iraní confirmó en la madrugada del domingo la muerte de Khamenei, de 86 años, tras lo cual las autoridades de la República Islámica juraron que vengarán a su líder supremo. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní, aseguraron haber lanzado un ataque a gran escala contra el enemigo. Horas más tarde dijeron que alcanzaron el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo con 4 misiles balísticos, algo que Washington niega. Desde el sábado, que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán lanzó ataques contra su enemigo acérrimo, Israel, y varios países vecinos, en particular los que albergan bases estadounidenses. En Bet Shemesh, en el centro de Israel, un edificio se derrumbó por el impacto directo de un misil iraní, provocando la muerte de una decena de personas y dejando otras decenas heridas. En Tel Aviv se reportaron más de 20 personas heridas. En Emiratos Árabes Unidos, 3 personas murieron y otras 60 resultaron heridas desde el sábado. Omán, mediador en las negociaciones de febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo, cuando drones impactaron en el puerto comercial de Dugum.
También fueron atacados 2 barcos en el estrecho de Hormuz, uno frente a la costa de Omán y otro frente a Emiratos Árabes Unidos. Hubo además explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama. Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes. Trump afirmó el domingo que 48 líderes iraníes han muerto. La prensa estatal confirmó la muerte del jefe de los guardianes, Mohammad Pakpour, del jefe del Estado Mayor, Abdul Rahim Mousavi, del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y de Ali Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa. Por su parte, la Media Luna Roja iraní dio cuenta de unos 200 muertos y cientos de heridos, incluidos un centenar en un colegio en el sur del país. El ejército israelí aseguró el domingo no estar al tanto de este ataque y aseguró que operaron de manera extremadamente precisa, mientras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán continuaba el domingo. Trump advirtió que si las represalias continuaban, atacaría a Irán con fuerza nunca antes vista y llamó de nuevo a los iraníes a sublevarse y tomar el poder. Tras la muerte de Jamenei, el país queda en manos de un triunvirato encargado de la transición, compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hussein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso, miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución. Y mire, una guatemalteca en Dubái relató la incertidumbre que se vive tras los ataques militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras el gobierno de Guatemala llamó a la prudencia y activó asistencia consular. La crisis en Medio Oriente escaló este 28 de febrero luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara operaciones de combate contra Irán en coordinación con Israel. Desde Business Bay en Dubái, la guatemalteca Ashley Donis, conocida en las redes sociales como la Pantera Viajera, compartió un video para tranquilizar a su familia en Guatemala. Donis explicó que según autoridades varios misiles fueron interceptados, aunque restos de uno habrían caído en Abu Dhabi dejando víctimas. Obviamente, pues está pasando lo que sí se ha visto en muchas noticias, que están lanzando misiles. Y hay una pequeña línea delgada, es decir, que están lanzando, están atacando. Entonces, lanzan los misiles y tenemos este domo de hierro que está en Emiratos Árabes que está interceptando todos los misiles. Hasta el momento, hasta ayer que vi el conteo ya en las noticias oficiales, porque gracias a Dios también tengo pues la conexión directa tanto de la embajada como noticias reales en Dubái. Fueron más de 137 misiles que fueron interceptados y más de 209 drones. La guatemalteca indicó que al momento de su mensaje en Dubái no existía una alerta activa. También recomendó mantenerse alejados de posibles objetivos estratégicos y seguir información oficial. También advirtió que varios vuelos han sido redireccionados, lo que podría afectar a quienes tenían planes de viajar hacia la región. No somos muchos, somos alrededor de 150, muchos. Aquí podría decir, de la cual en la página oficial de la Embajada de Guatemala tienen un formulario para la gente que vive acá, donde puede llenar sus datos, de dónde vive, contacto de emergencia, todo para que la embajada esté actualizada y pues cualquier evento o situación que pase, pues estén informados. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió 2 comunicados en los que recomienda a los guatemaltecos evitar viajes a la zona y puso a disposición los teléfonos de emergencia de las embajadas de Qatar, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Turquía y Egipto. Con información de Belinda Martínez, reportó Paula Carranza. Y el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que está dispuesto a dialogar con líderes iraníes en medio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque no precisó cuándo ni con quiénes se realizarían las conversaciones. En declaraciones recogidas por The Atlantic, Trump afirmó que gran parte de la dirigencia iraní ha muerto tras los recientes ataques. Además, en entrevista con Fox News, sostuvo que al menos 48 líderes iraníes habrían sido abatidos, destacando lo que calificó como un operativo militar exitoso. Pero más tarde, Trump advirtió que responderá con una fuerza nunca antes vista si Irán cumple su promesa de atacar a Estados Unidos e Israel. El mandatario reaccionó en la red social Truth Social a las amenazas del régimen iraní. Asimismo, indicó que prevé operaciones por 4 semanas contra Irán.
Gracias por continuar con nosotros en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Miren, la colonia Lindavista, Jalapa, fue capturado Ever, de 38 años, presunto responsable de la muerte de una mujer de 30 años, quien, según las autoridades, tenía 7 meses de gestación. En el mismo incidente resultó herido de bala un hombre de 46 años. Agentes que pasaban por el sector al escuchar los disparos iniciaron un recorrido e identificaron al agresor, quien intentó escapar al notar la presencia policial. Se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros con un cargador vacío. En la escena del crimen se localizaron varios casquillos de bala, los cuales fueron embalados por fiscales para realizar la investigación correspondiente. Según registros policiales, Ever ya había sido capturado el 24 de septiembre de 2015, acusado de la muerte de un hombre de 56 años en la zona 1 de Jalapa. Ahora vea lo siguiente, cámaras de seguridad documentaron este crimen precisamente contra Dayana Osoy, quien estaba en estado de gestación, como ya lo comentábamos. El crimen ocurrió frente a su vivienda. Dayana sale de su casa junto a un familiar y se dispone a abordar una motocicleta. Instantes después, Ever Leonel Sandoval, responsable del crimen, sale de la vivienda contigua y sin mediar palabra saca su arma y dispara en repetidas ocasiones. Dayana cae al suelo junto a su acompañante, quien busca resguardo. Familiares de la víctima salen de la vivienda al escuchar los disparos. El victimario retorna a su casa, lugar donde continúa disparando. Agentes de la PNC capturaron al responsable en el interior de su vivienda momentos después. Y le cuento que una vivienda fue el escenario de un múltiple crimen la noche del viernes. La balacera ocurrió en la 8ª Avenida y 22 calle de la zona 10 de Mixco, en la colonia La Comunidad. Cuando paramédicos de los bomberos voluntarios llegaron, hallaron a 2 hombres con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial. 2 hombres más y una mujer quedaron fallecidos, por lo que se dio aviso a las autoridades. Y damos un giro a la información porque esta semana algunos de los procesos electorales de la Universidad de San Carlos no pudieron desarrollarse. Además, entraron en vigor los aranceles del 10% en Estados Unidos y varios amparos presentados por el proceso de selección de candidatos a fiscal general obligaron a cambiar la tabla de gradación. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. La elección de los cuerpos electorales en la Universidad de San Carlos se vio marcada por incidentes, denuncias y procesos aplazados en varias facultades. En la antesala de la designación del próximo rector, estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia exigieron su derecho a votar para integrar el cuerpo electoral universitario. Señalaron que las oficinas de la decanatura fueron violentadas, situación que impidió el inicio normal del proceso y obligó a aplazarlo por varias horas, incluso con la presencia del Ministerio Público. En la Facultad de Odontología tampoco se logró realizar la votación. No se alcanzó el quórum, debido a que el vocal tercero de la mesa electoral no se presentó. Mientras tanto, estudiantes de ingeniería que tampoco pudieron desarrollar su proceso, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Entró en vigor en Estados Unidos un arancel temporal del 10% a las importaciones, una medida que estará vigente por 150 días desde el 24 de febrero hasta el 24 de julio. Sin embargo, exportadores guatemaltecos aseguraron que el impacto será limitado, ya que el 72.5% de las exportaciones del país hacia ese mercado continuará con arancel cero. Ese porcentaje equivale a más de 3.676 millones de dólares y abarca sectores como el agrícola no tradicional, el vestuario, los textiles y algunas manufacturas, que quedaron exentos por las excepciones establecidas, entre ellas las del Tratado de RCAFTA. No obstante, el 27.5% restante de las exportaciones, equivalente a más de 1.392 millones de dólares, sí deberá pagar la tasa del 10%, principalmente en manufacturas, parte del sector agrícola, pesca, acuicultura y otros productos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con el apoyo de distintas instituciones, llevó a cabo el Simulacro Nacional de Sismo 2026, buscando medir la capacidad de respuesta ante una emergencia, pero también generar la cultura de prevención. Dentro de los ejercicios se evaluó la capacidad de atender a personas heridas, con atención prehospitalaria en el lugar y coordinación entre distintas instituciones. El simulacro se realizó en conmemoración de los 50 años del terremoto de 1976, que devastó Guatemala. Las autoridades generaron escenarios de réplica para simular un sismo de magnitud similar. El objetivo era contar con un mapeo del posible impacto y de las intensidades que podrían registrarse ante un evento real. Aunque las 340 municipalidades se inscribieron en el simulacro, solo 56 reportaron su participación. El proceso de selección de candidatos a fiscal general y magistrados de la Corte de Constitucionalidad enfrenta ahora una batalla legal tras la presentación de 4 amparos ante la máxima corte del país. Las secciones cuestionan la tabla de gradación utilizada para evaluar a los aspirantes, señalada por posibles inconsistencias e incluso inconstitucionalidades, al privilegiar ciertos criterios que podrían excluir a profesionales más jóvenes. Organizaciones y abogados advierten riesgos en la asignación de puntajes y piden garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la transparencia del proceso. Uno de los recursos incluso solicita que el presidente Bernardo Arévalo se abstenga de realizar el nombramiento hasta que las impugnaciones sean resueltas, dejando la elección bajo revisión judicial. La Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general modificó la tabla de gradación con la que se evaluará a los aspirantes, luego de una serie de amparos que señalaban como inconstitucional el método de calificación. El cambio principal permite otorgar puntos desde el primer año de ejercicio profesional y no a partir del año 11 como estaba previsto inicialmente, decisión aprobada por la mayoría de comisionados. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, rechazó la modificación al considerar que podría generar nuevas impugnaciones y cuestionamientos legales al proceso. Analistas advierten que los cambios realizados en plena evaluación y con los candidatos ya identificados podrían abrir una nueva disputa jurídica en la elección del jefe del Ministerio Público. Y continuamos con más noticias porque la Municipalidad de Guatemala confirmó que el proyecto del Aerometro incluye la construcción de la central de transferencia intermedia de Occidente en la calzada Roosevelt, con el objetivo de ordenar las rutas extraurbanas que ingresan desde el occidente del país e integrarlas al sistema de teleférico urbano. La obra civil del Aerometro inicia el 5 de enero y según las autoridades municipales, el sistema podría entrar en operación de manera gradual a partir del 2027. Como parte del proyecto se construirá la central de transferencia intermedia de Occidente, conocida como Centra Occidente, en el sector de Molino de las Flores, Mixco. Esta infraestructura busca ordenar el ingreso de buses extraurbanos provenientes de departamentos como Chimaltenango, Zacatepeque, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán. El modelo de operación será similar al del centro de mayoreo, donde los buses estacionan y los usuarios realizan transbordo. En este caso, los pasajeros podrán continuar su viaje en bus o trasladarse al teleférico urbano para evitar el congestionamiento en la calzada Roosevelt. Según la empresa concesionaria, el Aerometro tendrá una capacidad instalada de 5.500 pasajeros por hora por sentido, con un potencial de hasta 375.000 personas al día. Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y contará con cámaras de seguridad y sistema de comunicación. La elección de la Roosevelt responde a su conexión con el Trébol, considerado un punto estratégico de interconexión entre la calzada Roosevelt, San Juan y Aguilar Batres. El proyecto es financiado con inversión privada bajo el esquema de concesión a 25 años y supera los $220 millones. Las tarifas anunciadas son de 4 quetzales Trébol a la Plaza España y 6 quetzales del Molino de las Flores al Trébol. Según estimaciones municipales, el sector tiene un potencial de demanda de al menos 100.000 personas diarias, por lo que la Central Occidente busca consolidarse como un punto clave de conexión multimodal para reducir tiempos de traslado y ordenar el transporte en el ingreso desde el occidente del país. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza.
4 cafeterías guatemaltecas ingresaron al ranking de los mejores 100 coffee shops del mundo 2026, llevando el café de especialidad del país a la escena mundial. Conozca su historia y esencia a continuación. El buen café también se sirve en Guatemala. Actualmente Guatemala tiene 4 cafeterías que están registradas dentro de las 100 mejores del mundo. Conócelas. Guatemala no solo produce café de alta calidad, también lo sirve entre los mejores del mundo. Por segundo año consecutivo, el país figura en el ranking de World's 100 Best Coffee Shops, certamen que reconoce la excelencia en la experiencia del café de especialidad. En la edición 2026, 4 cafeterías guatemaltecas ingresaron al listado global, que evalúa calidad, innovación y servicio, ubicadas en Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango. Estas propuestas han posicionado al país en un nuevo escenario internacional de la gastronomía. Andrea Vergara, coordinadora de mercadeo y promoción de Ana Café, explicó que cada establecimiento fue evaluado bajo estándares internacionales. En Guatemala, el proceso se desarrolló en 2 etapas. La primera consistió en la evaluación de profesionales de la industria. La segunda correspondió al voto popular de los coffee lovers. Ana Café eligió 59 cafeterías que cumplieron los requisitos establecidos. Ese listado fue remitido a la organización internacional que efectuó la evaluación final y determinó cuáles ingresarán al ranking mundial. En esta edición, Guatemala alcanzó las posiciones 25, 52, 76 y 82. El Injerto, Ate Coffee, Café de Reyes y Cofea representaron al país. Conozca sus historias y cómo disfrutar de un buen café. Del grano a la taza es el lema que define la experiencia de El Injerto Coffee Shop. La marca controla todo el proceso del café, desde el cultivo y la selección de la semilla hasta el tueste y la preparación en sus cafeterías. La cafetería alcanzó el puesto 25 en el ranking mundial de World's 100 Best Coffee Shops, la posición más alta obtenida por el país en esta edición. Nosotros El Injerto sacrifica mucho la cantidad por la calidad. Nosotros podríamos producir el doble de quintales que actualmente producimos si nos hubiéramos ya cambiado de variedades, pero lógicamente no tendríamos la satisfacción de tener resultados como el que ahorita estamos obteniendo. Con más de 25 años dedicados exclusivamente a los cafés de especialidad, El Injerto ha logrado posicionarse en distintos países. Ha sido pionero en competencias como la Taza de Excelencia, certamen que ha ganado en 9 ocasiones. Procesos lentos, decisiones conscientes. Es la invitación que Ate Coffee extiende a quienes visitan su espacio en la zona 4. Este Slow Coffee Bar ha destacado por su filosofía, en la que la gratitud es en forma de taza y también en forma de mesa compartida. La cafetería se ubicó en la posición 52 del ranking mundial de World's 100 Best Coffee Shops 2026. En su perfil para el certamen, el equipo compartió que cree en el valor de lo bien hecho, desde la selección de cafés hasta las preparaciones cuidadosas y los postres horneados en casa, inspirados en su formación culinaria y su vocación por el oficio. Cofea, ubicada en Antigua Guatemala, combina café de especialidad, ambiente y una vista privilegiada al volcán de agua, elementos que la han llevado a destacar en el ranking tanto en el 2025 como en el 2026. Frosty Girón, director de calidad y fundador, explica que el proyecto nació de su pasión por el café. En sus inicios fue autodidacta, investigó sobre barismo, perfiles sensoriales, procesos y cultivo. Con el tiempo amplió su formación en el área de bebidas, incluidos estudios en coctelería, lo que fortaleció su visión integral del servicio. A finales del 2018 surgió la oportunidad de materializar el proyecto. En el 2019, junto con sus socios, consolidó el concepto de Cofea Cafés Especiales. Me especializo con las personas que trabajamos, ir con ellos a los lugares donde viven, donde tienen las plantaciones. A veces toca manejar 12 horas para llegar a lugares súper remotos. Analizar qué es lo que tienen, qué posibilidades tienen y así con eso pues trabajar en la época de cosecha, procesamientos diferentes para elevar la calidad del café. Cofea
también ha sido reconocida en otros espacios internacionales. En el 2024, la firma estadounidense Coffee Review seleccionó uno de sus cafés y lo ubicó en el puesto 14 entre los 30 mejores cafés del año. En el corazón de Quetzaltenango encontramos Café de Reyes, fundado por Diego Reyes, una propuesta innovadora y diferente que lo invita a adentrarse en una experiencia llena de sabores que puede percibir su paladar al degustar una taza de los mejores cafés de Guatemala. Diego es un joven de 23 años que durante 2 años consecutivos ha competido con los mejores a nivel mundial con el café de la finca La Reforma de Huehuetenango. Nos enfocamos al café de especialidad. Conforme iba pasando el tiempo hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando, hemos trabajado con productores extraordinarios y hoy en día manejamos toda la cadena de trato directo con el productor. También nosotros nos encargamos de tostar y asimismo también el proceso de la creación de recetas para poder dar una taza extraordinaria a cada cliente que nos visite. Además contamos con un plato de comidas súper exóticos donde jugamos con platillos internacionales pero siempre utilizando ingredientes locales. Y luego en nuestras bebidas de creación también tenemos lo que es técnicas bastante avanzadas en las cuales tratamos de infusionar el café de la mejor forma para tener bebidas únicas. Reyes cuenta que este proyecto tiene aproximadamente 5 años de haberse inaugurado, pero su pasión por el café nació desde pequeño, cuando junto a su familia aprendió a tomar una buena taza de café. Una de las características que hace único a Café de Reyes es contar con una cocina exótica que presenta platillos internacionales adaptados a los ingredientes locales. Los dumplings rellenos de cerdo, el cual abajo lleva una soya, la cual nosotros utilizamos, es una soya preparada, el cual tiene hongo, agua de hongo lactofermentado, en este caso es portobelo, o el dumpling tradicional de relleno de cerdo, junto con sus vegetales, cebolla, repollo, ajo. El proyecto, aunque es personal, involucra a las personas que cosechan el café, grandes y pequeños productores de diferentes partes del país. Así, el reconocimiento obtenido por las 4 cafeterías posiciona a Guatemala en el escenario internacional de la gastronomía del café. Ya sea en la ciudad capital, Xela o Antigua Guatemala, podrá disfrutar de un café de especialidades de los que están entre los 100 mejores del mundo. Con imágenes de Kenneth Cruz e información de Lucero Zapalú, reportó Esdras Las. Y ahora es momento de darle la vuelta al mundo con esos hechos que se han convertido en noticia y que han dado de qué hablar. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Muhammed Smarty'e vurdu. Çok ilginç bir an. Un momento insólito y conmovedor se volvió viral en Turquía durante la final de una liga amateur en Estambul. Una gaviota fue golpeada en pleno vuelo por un despeje del arquero y cayó inmóvil sobre el césped. El partido se detuvo cuando el capitán Gani Katan corrió a auxiliarla y le practicó reanimación cardiopulmonar durante varios minutos hasta que el ave volvió a respirar. La escena sorprendió a jugadores y aficionados y rápidamente dio la vuelta al país en redes sociales. Aunque la gaviota sobrevivió, fue trasladada para recibir tratamiento por lesiones en sus alas, mientras el gesto del futbolista fue destacado como un ejemplo de humanidad que terminó eclipsando incluso el resultado del partido. Y viene uno y dice que ya se vencieron. Entonces, ¿qué estamos? Muchísimas gracias. Así como... Una mujer de la tercera edad murió mientras esperaba la entrega de medicamentos para su hijo con discapacidad en un dispensario de Cafam en el barrio Caobos de Cúcuta. Minutos antes de desplomarse, Cecilia Quintero había denunciado retrasos constantes en la entrega de pañales, metadona y otros insumos formulados para su hijo, así como fallas en los tratamientos que necesitaban ella, paciente renal, y su esposo con problemas cardíacos. El hecho ocurrió mientras conversaba con otros usuarios sobre las dificultades del sistema de salud. Su muerte, registrada en video por personas en el lugar, ha generado conmoción y reavivado el debate sobre la crisis en la entrega oportuna de medicamentos en ese país. Sé que se había mandado mi cuñado, pero la está arreglando de la peor manera que pueda haber. No, en un desastre. Un
insólito error doméstico se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre confundiera cloro con detergente al limpiar la piscina de su casa, provocando que el agua se llenara por completo de espuma. El momento fue grabado por su cuñada y publicado en TikTok, donde se observa al hombre intentando solucionar el problema de forma desesperada, mientras las burbujas aumentaban. El video superó el 1.000.000 de visualizaciones y generó miles de reacciones y comentarios humorísticos, convirtiendo un simple accidente cotidiano en uno de los contenidos más comentados y compartidos en redes sociales. Un barrilete de más de 1.200 metros cuadrados rompió un récord mundial durante el Festival Internacional de Cometas en Berck-sur-Mer, Francia. Bautizado como The Hope, la gigantesca estructura fue creada mediante una colaboración internacional y certificada por Guinness World Records, destacando no solo por su tamaño, sino por su mensaje ambiental escrito en 9 idiomas. Para lograr su vuelo, fue necesario el trabajo coordinado de un equipo especializado y hasta el uso de un tractor, convirtiéndose en un símbolo global de conciencia ecológica y cooperación internacional. Una cámara de tránsito captó el impactante momento en que una carretera colapsó repentinamente en una intersección de Omaha, Nebraska, formando un enorme socavón que provocó la caída de 2 vehículos. El incidente ocurrió en cuestión de segundos y generó alarma entre conductores y peatones que transitaban por el lugar. Autoridades locales acudieron de inmediato para asegurar la zona y evaluar los daños estructurales. A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas heridas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del colapso. Y este domingo no pueden faltar los deportes. La jornada dejó goles, movimientos en la tabla y mucha emoción en cada estadio. Para conocer todos los detalles de esta fecha del Clausura 2026, vamos con nuestro compañero Kevin Gordillo. Finaliza la jornada 10 de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. En el Manuel Felipe Carrera, Municipal consiguió una victoria clave. Al minuto 85 apareció John Méndez para marcar el gol del triunfo, 1-0 frente a Marquense. Malacateco y Antigua empataron 2-2 en un duelo muy disputado. López anotó para los Toros, mientras Gárzaro y Maciero marcaron para los Coloniales, y Roscop selló el empate al 90. Por su parte, Comunicaciones dio un golpe de autoridad como visitante y venció 3-1 a Guastatoya. Nelson García anotó para los locales, pero los cremas remontaron con goles de Omar Duarte, Anderson Ortiz y Jean Paul Morales. En un duelo entre felinos y chicharroneros, Aurora y Misco empataron 1-1. Daniel Bajan abrió el marcador al 22, pero Nicolás Martínez igualó al 69 para repartir puntos. En otro resultado clave, Cobán Imperial venció 1-0 a Chuapa con un gol temprano de Uri Amaral al minuto 6, sumando 3 puntos fundamentales en la parte alta. Y en el último partido de la jornada, Xelajú MC recibió a Mictlán y los superchivos hicieron respetar su casa. Raúl Calderón abrió el marcador con un golazo y Jair Jean amplió la ventaja para sellar el triunfo 2-0 a favor de los quexaltecos. Luego de conocer todos los resultados finales, hay que conocer cómo avanza la tabla general. La tabla queda con Cobán como líder. Tras ganar su partido, suma 20 puntos y se coloca en el primer puesto. Lo sigue Comunicaciones con 19 y Municipal con 18. En la parte baja, Marquense atraviesa un mal momento y se mantiene en el fondo de la tabla con 8 unidades. Y así finaliza la 10ª jornada de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. Para Noticiero Guatevisión, informó Kevin Gordillo. Y cientos de devotos acompañaron el cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia del Templo El Calvario, el cual recorre las calles y avenidas del centro histórico este segundo domingo de Cuaresma. Como cada segundo domingo de Cuaresma, en las primeras horas de este día, devotos se congregaron a las afueras del Templo El Calvario para la salida del cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, el cual fue llevado por cucuruchos y devotas cargadoras. Al frente del anda se apreciaba un frontón estilo barroco, con la frase «Tu oración ha sido escuchada», que hace referencia al Evangelio de San Lucas. El cortejo procesional, con un recorrido aproximado de más de 12 horas, ha sido acompañado por devotos, quienes elevan una plegaria al Nazareno de la Justicia. Que busquen a Dios ante todo y que eso les va
a dar una línea para hacer bien, como dijera yo, bien, para que vivan bien, mejor, ¿verdad? Y no tengan problemas con ninguno. Las nuevas generaciones de devotos, motivados por la fe, también la manifiestan, no importando tener que viajar desde el interior del país. Tal es el caso de Jocelyn Morales, quien viajó desde Santa Rosa para participar del cortejo acompañada de su hija Aitana. Yo soy de Barberena, Santa Rosa, y pues ahí inicié cargando en los cortejos del pueblo, ¿verdad? Ahí inicié mis primeros turnos y ya después con un grupo de amigos pues iniciamos a venir a cargar acá a lo que es la ciudad capital y también en Antigua Guatemala. Devotas cargadoras también llevaron en hombros al Nazareno de la Justicia en su recorrido procesional. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y guatemaltecos participaron en la tercera edición de la AnimeCon Guatemala. Figuras internacionales participaron en el encuentro para la comunidad otaku, geek y cultura pop. Guatemaltecos se dieron cita en el Parque de la Industria para participar en la tercera edición de la AnimeCon, un evento que se ha consolidado como el punto de encuentro para la comunidad otaku, geek y cultura pop en el país. El plato fuerte para los asistentes fue la participación de 4 leyendas del doblaje latinoamericano, cuyas voces han dado vida a los personajes más icónicos de la televisión y el cine. Los asistentes pudieron compartir con estos artistas y se llevaron un recuerdo como fotografías y autógrafos. Finalizamos así estos 60 minutos de información. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que puede mantenerse bien informado en nuestras plataformas digitales, en nuestras diferentes emisiones y en Prensa Libre Radio 106.5 FM. Nosotros lo esperamos el próximo domingo con más noticias. Buenas noches.